Nadie entendía por qué aquel hombre, al que todos daban por acabado, decidió apostar lo último que le quedaba, por algo que ni siquiera parecía estar vivo. Y sin embargo, lo que estaba a punto de descubrir, cambiaría su destino para siempre. Se rieron de él. No fue una risa discreta, ni una burla silenciosa, fue de esas que duelen, de las que se clavan como espinas en el orgullo. Lo grabaron mientras señalaban, mientras hacían apuestas, mientras aseguraban que esa vaca no llegaría ni a la mitad del camino. Ignacio no dijo nada. Solo sostuvo la cuerda con firmeza, mientras sentía como esas risas le atravesaban el pecho, pero no lo rompían. Había gastado sus últimos 200 pesos en un animal que parecía más cerca de la muerte que de la vida. Un saco de huesos, piel colgando, mirada apagada. Una imagen que reflejaba, sin que él lo supiera del todo, lo que él mismo se había convertido. Eso ni para abono sirve, dijo uno entre carcajadas. Y quizás, en otro momento de su vida, Ignacio habría pensado lo mismo. Pero ese día no. Ese día había algo distinto. Porque cuando ya no tienes nada, empiezas a ver cosas que antes ignorabas. Y lo que nadie imaginó, es que ese cuerpo derrotado ocultaba algo capaz de cambiarlo todo. Ni el hombre de botas finas que lo grabó, con esa sonrisa de superioridad, ni el banco que ya tenía listo el embargo. Mucho menos los que apostaron en su contra. Hoy, esos mismos quieren saber su secreto. Pero para entenderlo, hay que volver al inicio. A una mañana que no tenía nada de especial, y al mismo tiempo, lo tenía todo. La mañana empezó sin ruido. Sin gallo. Sin vida. Solo ese viento frío que se colaba por las rendijas de las paredes, haciendo que todo crujiera como si la casa estuviera cansada, igual que él. Ignacio ya estaba despierto. No porque quisiera, sino porque hacía mucho tiempo que el descanso había dejado de visitarlo. Miraba el techo, con los ojos abiertos, pero la mente atrapada en un bucle de pensamientos que no le daban tregua. Deudas. Recuerdos. Errores. Dormía poco, y comía menos. Desde que Valeria se fue, todo empezó a apagarse. Primero fue su risa. Después el sonido de los niños corriendo. Luego el ganado. Y al final, él mismo. Caminaba lento, como si cada paso le costara más que el anterior. Como si cargara algo invisible, pero demasiado pesado para soltar. Se sentó en la cama y se puso las botas gastadas. Pero no era el cuero viejo lo que le incomodaba. Era esa cifra que no dejaba de repetirse en su cabeza. 30 días. 30 días para pagar la deuda. O perderlo todo. Salió al exterior. El paisaje no había cambiado. Y ese era precisamente el problema. Tierra seca. Árboles sin vida. Un corral que alguna vez estuvo lleno, ahora casi vacío. Donde antes había más de 100 animales, ahora apenas quedaban unos cuantos. Débiles. Flacos. Olvidados. Como él. Todo lo había vendido. Todo. Para resistir un poco más. Para comprar tiempo. Pero el tiempo también se había acabado. ¿Vas a ir a la subasta, papá? La voz de Lucas lo sacó de sus pensamientos. 12 años. Y ya hablaba como alguien que entendía demasiado de la vida. Demasiado pronto. Ignacio lo miró unos segundos. Asintió. No había mucho que decir. En la cocina, el silencio pesaba. Antes había comida caliente. Ahora, solo pan duro y café aguado. Se sentaron frente a frente. Sin mirarse demasiado. ¿Y si no compras nada?, preguntó el niño. Ignacio tragó saliva. Porque en esa pregunta había miedo. Pero también una esperanza. Tengo que intentarlo. No porque creyera que funcionaría, sino porque rendirse ya no era una opción. El camino a la subasta fue largo. Seco. Como todo en su vida en ese momento. En su bolsillo. 200 pesos. Nada más. Nada menos. Su última oportunidad. Cuando llegaron, lo mejor ya había sido vendido. Los animales fuertes. Los sanos. Los que realmente valían algo. Solo quedaban los descartes. Los que nadie quería.
Los olvidados. Y entonces, la vio. No era imponente. No era fuerte. Ni siquiera parecía estable. Era una vaca flaca, con la piel pegada a los huesos, caminando como si cada paso fuera el último. Y algo en él se detuvo. Las burlas no tardaron. Eso ya está muerto. Ni para compost sirve. Pero Ignacio no respondió. No discutió. No se defendió. Solo observó. Había algo. No sabía qué. Pero lo había. Cuando el precio bajó a 200, levantó la mano. Y en ese instante, las risas explotaron. Se llevó su propia ruina. Pero él no escuchaba. O quizás sí. Pero ya no le importaba. Tomó la cuerda. Y se la llevó. El regreso fue silencioso. Lucas caminaba detrás. Mirando. Pensando. ¿Crees que sobreviva? Ignacio respondió sin voltear. El que resiste, entiende más de lo que parece. No era una frase para su hijo. Era para él. Al llegar, la vaca se echó. Sin ruido. Sin lucha. Pero tampoco rendida. Los primeros días, no pasó nada. No mejoraba. No empeoraba. Simplemente, existía. Hasta que algo llamó su atención. Siempre se lamía la misma pata. Una y otra vez. Como si ahí hubiera algo que no debía estar. La revisaron. Una cicatriz vieja. Mal cerrada. Extraña. Decidieron abrir. Con cuidado. Con duda. Con miedo. Y lo que encontraron no tenía sentido. Un pequeño cilindro. Escondido bajo la piel. No era natural. No era un accidente. Era intencional. Dentro. Un papel. Con números. Códigos. Información que claramente no pertenecía a ese lugar. Ignacio sintió algo recorrerle el cuerpo. No era esperanza. No era miedo. Era certeza. Eso no era una coincidencia. Era un mensaje. Y desde ese momento, todo empezó a cambiar. La vaca comenzó a recuperarse. Rápido. Demasiado rápido. Como si algo dentro de ella estuviera despertando. Pero no era solo su cuerpo. Era su comportamiento. Observaba. Esperaba. Como si entendiera. Como si supiera. Y no estaban solos. Huella tras huella. Cercas movidas. Presencias que no se veían, pero se sentían. Hasta que llegó la advertencia. Sabemos lo que tienes. No había firma. No hacía falta. El miedo se instaló en el rancho. Y entonces, todo se aceleró. Llegó el parto. Difícil. Lento. Peligroso. Horas que parecían eternas. Pero al final, nació un ternero. Pero no era normal. En su lomo había una marca. Un número. Claro. Preciso. Imposible de ignorar. No era casualidad. Días después, llegaron. Uno. Luego otro. Luego más. Personas que no daban explicaciones. Pero todos querían lo mismo. Eso vale más de lo que imaginas. El dinero que ofrecían era más del que Ignacio había visto en años. Era una salida. Una salvación. Pero también una amenaza. Disfrazada de oportunidad. Porque en sus miradas no había negociación. Había decisión. Si no aceptaba, no tendría opción. Y en ese momento, Ignacio lo entendió. Ya no estaba eligiendo ganar. Estaba eligiendo sobrevivir. Aceptó. Pero no desde la debilidad, sino desde la conciencia. Puso condiciones. No muchas, pero suficientes. La vaca y su cría se fueron. En un transporte que no parecía común. Demasiado cuidado. Demasiado silencio. El rancho
Quedó vacío otra vez. Pero esta vez, no se sentía igual. Meses después, le llegó una fotografía. El ternero había crecido. Fuerte. Imponente. Y el número había cambiado. Ya no era único. Era parte de algo. Algo más grande. Algo que él apenas había tocado. Y entonces lo entendió. Nunca compró una vaca. Compró una oportunidad disfrazada de fracaso. Compró algo que nadie quiso ver. Compró. Cuando todos se alejaron. Y esa es la parte que cambia todo. Porque la verdad es esta. A veces, lo que parece inútil es lo más valioso. Lo que todos rechazan puede ser exactamente lo que necesitas. Pero solo si tienes el valor de verlo. Cuando nadie más lo hace. Solo si tienes el coraje de quedarte. Cuando todos se van. Porque el éxito no siempre llega por lo que haces, sino por lo que decides. No abandonar. Ahora dime, ¿cuántas veces dejaste pasar algo solo porque no parecía valer nada?